¿Qué tal en esta coyuntura especial del Colegio de la Frontera Norte en torno a los aranceles y la política económica de Estados Unidos respecto a México? Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Óscar Peláez Herreros, del Departamento de Investigaciones Económicas del Colegio de la Frontera Norte. Hemos hablado de muchos aspectos, pero nos falta conocer una parte muy importante, la historia de los aranceles. Doctor, gracias por aceptar, por su tiempo, por su conocimiento. ¿Qué sucede con esta historia? ¿Se trae algo del pasado? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué tan importante es en la historia de la economía esto de los aranceles? Sí, bueno, primero agradecer la invitación para participar aquí. Y sí, el tema de los aranceles de repente se ha vuelto como muy común, pero efectivamente los aranceles ya tienen una larga tradición. Y los aranceles al fin y al cabo no son más que impuestos sobre importaciones. Digamos, los primeros aranceles que se tiene conocimiento, o impuestos, eran en la Grecia clásica sobre bienes que llegaban a los puertos y entonces se les cobraba ahí un impuesto sobre importación en el propio puerto. Luego también se aplicaron ya en la Edad Media, los señores feudales cuando algo entraba a su territorio le cobraban un impuesto, entonces a partir de ahí. Los impuestos ya como aranceles establecidos de forma como los entendemos hoy vienen del Reino Unido de la época de 1700, cuando se genera una unión entre Escocia e Inglaterra, lo que es el Reino Unido, y entonces de cara al exterior establecen aranceles de bienes que llegan hacia la isla. Y precisamente con esa política arancelaria es como consigue un poco el desarrollo económico de ese área y la industrialización y el desarrollo de Inglaterra, y a partir de ahí es como que se genera un poco la idea de que los aranceles son buenos, en el sentido que ayudan a proteger el país del exterior. Luego, ya más relacionado con la época actual, con Estados Unidos aplica los primeros aranceles un poco antes de 1800. Primero eran unos aranceles bajos, de en torno al 5%, pero progresivamente van aumentando hasta casi el 40% del valor importado en torno a 1820. Y de ahí se mantienen muy altos, Estados Unidos mantiene unos aranceles muy altos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya, digamos, a nivel mundial se tratan de reducir todos los aranceles de todos los países, se crea el GATT, el Acuerdo General de Aranceles. Sí, de aranceles, y que después ha dado lugar a la Organización Mundial del Comercio, y con eso es con lo que se consiguen reducir los aranceles de todos los países, precisamente para que haya más colaboración y no se dé lugar a lo que había ocurrido antes, que fueron precisamente, o sea, no solo guerras comerciales, sino guerras que acabaron físicamente, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces, precisamente desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, los aranceles habían sido bastante bajos en todos los países, o prácticamente habían desaparecido, y justo ahora estos aranceles que estaba aplicando Estados Unidos, que bueno, no se sabe, unos días los aplica, otros los suspende, eran los aranceles más altos desde entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, casi un siglo de aranceles bajos, que ahora es lo que se ha interrumpido un poco con esta tendencia a volver digamos, al proteccionismo en vez de al libre comercio. En ese sentido, si lo explicamos en términos físicos, es cerrar o abrir. Sí. Pero bueno, cuando escucha uno que van a fijar un arancel del más de 100%, uno se queda pensando hasta dónde puede llegar el incremento de un arancel, aunque haya habido ya marcha atrás, ¿no? Pero era como una competencia, ¿no? A ver quién fijaba un arancel más alto. Sí, es que lo de los aranceles, en principio, el país que inicia, digamos, la escalada de aranceles lo plantea con la idea de controlar las importaciones, es decir, las está encareciendo artificialmente al subirles el precio, el 100% es duplicar el precio de lo que llega. Entonces, eso favorece la industria interior, que evita la competencia del exterior, porque lo del exterior pasa a costar el doble. El problema de eso es que, claro, los demás países también reaccionan. Claro. Y entonces, pues al final lo único que hacen es encarecer los productos
y eso se desata lo que se denomina una guerra comercial, pero las historias del pasado dieron origen precisamente a la situación contraria a partir de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que ahora parece que se revierte y eso, compiten para ver quién tiene, quién compensa los aranceles del otro. El asunto, ya digo, es que esto en principio, como se está dando lugar a eso, a negociaciones, que es un poco lo que se busca, no elevar los aranceles, sino como medida de presión para negociar otros aspectos distintos, porque en sí esto de elevar los aranceles todos no genera ningún bien para ninguno, porque es eso. Además, ahora como las noticias van rápido, todos saben, al día siguiente saben que aumentaron. Entonces, doctor Peláez, ¿quiere decir que los aranceles son negativos en todos los sentidos, de acuerdo con esta historia que usted nos cuenta? Básicamente sí, o sea, pueden servir para proteger ciertos sectores en específico, eso sí se ha demostrado que pueden ser útiles, pero no aranceles, digamos, generalizados que aplican sobre todos los productos y sobre qué es básicamente lo que se está proponiendo en los últimos tiempos. Eran aranceles contra países, lo cual implica, eso no es algo específico de desarrollar una industria específica, un sector específico en un país, proteger eso, sino tratar de proteger todo en realidad desprotege también todo, porque el otro país también reacciona. Entonces, de hecho, eso es lo que se trató de evitar con el GATT, que los países fueran capaces de negociar para reducir los aranceles, porque, digo aranceles porque sí, pues en realidad es encarecer todo a los consumidores. Eso es lo que está pasando, ¿no? Sí. Lo que está ocurriendo, y esto de la recesión y todo este tipo de cosas, inflación. Doctor, entonces en la experiencia histórica queda demostrado que en la medida en que sean bajos los aranceles, la economía fluye de una manera, podemos decir, más homogénea. Sí, de hecho, bueno, justo después de la Segunda Guerra Mundial es cuando los aranceles empezaron ya a ser bajos toda esta época, y a partir de entonces es cuando crece el comercio y los países crecieron bastante y hubo bastante desarrollo. El problema que tiene ahora Estados Unidos es que desde hace unas décadas ha sufrido, digamos, problemas en ciertos sectores, sobre todo la industria, ha encontrado mucha competencia de otros países, y entonces como que lo que quería ahora Donald Trump era proteger eso, pero de hecho ya no tiene nada que proteger, porque la competencia que tiene de otros países no la puede ya, digamos, le han superado tecnológicamente incluso. Entonces la idea que hay con los aranceles ahora es que se están utilizando más para forzar otro tipo de negociaciones, no desde el punto de vista de la economía, incrementar los aranceles por incrementarlos y que un país los incremente al día siguiente y el otro responda, no tiene ningún sentido. Es, digamos, más en otro aspecto, es forzar negociaciones de otro tipo. Doctor, pues muchísimas gracias, porque la verdad esta historia que nos acaba de contar sobre los aranceles es muy interesante, le agradecemos mucho. Y por supuesto, nosotros seguiremos en esta serie de entrevistas de coyuntura con el gobierno de Donald Trump y la relación de la economía y los aranceles con México y con otros países.